Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día, hoy es jueves 9 de octubre y vamos a comentar asuntos que tienen que ver con las últimas informaciones en relación al peaje del Huerna, a su posible eliminación. Me acompaña hoy en el estudio Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, Sara Álvarez Rouco, que es diputada de Vox en la Junta, también concejala de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Pedro de Rueda, diputado del Partido Popular en la Junta, y Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista. Con ellos cuatro vamos a hablar sobre este asunto, sin perder de vista algunas cosas que, por ejemplo, ayer en el Pleno en la Junta General del Principado se debatía sobre esta situación del peaje del Huerna. En la Junta General el presidente del Principado calificaba de tropelía la prórroga aprobada por el Partido Popular, y el líder popular Álvaro Queipo respondía que se adoptó en base a criterios técnicos y que eliminar este agravio es ahora una cuestión de voluntad política. El presidente Barbón aseguraba además que al Principado le asisten razones de justicia para la eliminación de la prórroga, y mientras esta medida llega, ha insistido en que el peaje debe ser bonificado al 100%. Vamos a dar la batalla en todos los frentes, sostenía el presidente del Gobierno, antes de reivindicar que el Gobierno autonómico está liderando el consenso amplio que existe en la sociedad y que también trabaja con Galicia y Castilla y León. Afirmaba Barbón que existe un procedimiento judicial interno en el ámbito nacional, dentro del cual el cauce más adecuado es, según la opinión del presidente, la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional, si bien apuntaba que el Gobierno de Asturias estudia todas las posibilidades legales a su alcance. La portavoz de Vox, Carolina López, acusaba también al presidente del Principado de escurrir el bulto y de ofrecer excusas para no solucionar el problema del peaje, cuya extensión supuso una irregularidad aprobada por el Partido Popular, decían desde Vox, pero continuada por el Partido Socialista hasta el año 2050. Y desde el Grupo Sumar conocíamos también ayer, a través de su diputado Rafael Cofiño, que va a presentar una proposición no de ley, una PNL, para la supresión de este peaje del Huerna en el Congreso de los Diputados. Desde Sumar invitaban a todos los diputados asturianos a suscribirla para conseguir que el Ministerio de Transporte acepte anularlo. Ya saben que también el Partido Popular baraja esa posibilidad de llevar este asunto al Congreso de los Diputados. Así viene este jueves y así lo vamos a comentar. En cuestión de segundos saludamos ya a nuestros invitados en el programa de hoy. Asturias al Día, con Roberto Pato. Jorge Pardo, representante de Izquierda Unida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado, como siempre. Anunciaba Rafael Cofiño esa PNL, ¿no? Efectivamente, lo anunciaba y se va a plantear no solamente como una iniciativa de Sumar, sino como una iniciativa a la que invitamos a que suscriban todos los diputados y diputadas asturianos en el Congreso. Buenos días, en cualquier caso. Sara Álvarez Rouco, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros este Gracias. tiempo. Pedro de Rueda, diputado del Partido Popular, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Digo bien, ¿no? Estáis estudiando, si no lo habéis hecho ya, llevar también esta situación al Congreso, ¿no? Sí, ya estaba registrada en el Congreso la PNL y estamos estudiando en qué momento, bueno, por los trámites de la Cámara, ¿no? Que tienen los suyos, como la asturiana tiene los suyos, en Madrid también tiene los suyos, en qué momento llevarlo. Pero sí, está en el tema, sí. Gracias. Y Fernando Lastra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, peaje del Huerna. Interesante el debate ayer en la Junta General del Principado. Veremos a ver cómo va evolucionando todo esto. Ya veremos. Creo que sobre este asunto que son conocidos por la sociedad asturiana todos los pronunciamientos. Los de todos, incluido el mío. Bueno, están conocidos, pero cambian algunas cosas, ¿no? O se adaptan a los nuevos tiempos, semana tras semana, ¿no? Siempre. ¿Es a dónde iba? Sí, pero bueno, básicamente la problemática sigue siendo la misma, con alguna decisión que puede terminar aclarando el panorama, pero no resolviendo la problemática, que sigue siendo igual de compleja. Al final va a ser una cuestión de decisión política y y económica. Bueno. Y una estrategia de país también, de país, y me refiero no solo al país asturiano, hay que intentar tenerla, sino al conjunto del Estado español. Bueno, en principio parece que hay una amplia unanimidad, así se manifiesta de cara a esa manifestación del próximo día. Yo no estoy de acuerdo con eso, no, que va. Estoy muy lejos de ver esa situación. No la veo. Una demostración de que no la veo es esta especie de nerviosismo activista
de presentar, a ver quién va a presentar corriendo una iniciativa en el Parlamento, no para resolver el problema, sino para quedar bien. Bueno, pues para resolver el problema creo que hay que hacer otras cosas, más que presentar una proposición no de ley no vinculante en las Cortes Generales, no vinculante. Hay que saber de lo que estamos hablando, pero si alguien se queda satisfecho diciendo que voy a presentar una proposición no de ley y me quedo tan tranquilo, incluso presentada por los que tomaron la decisión en su momento de ampliar el peaje y decir, no, lo mejor es quitarlo, pero entonces ¿para qué lo ampliaste? Bien, Pedro. Bueno, yo estoy de acuerdo con Fernando en una cosa. Fíjate que es una decisión política. Obviamente es una decisión política y la tiene que tomar el gobierno de España. No es una decisión que se vaya a tomar desde Oviedo. Tiene que tomarse desde Madrid. No, pero espera, que todavía hay otro ámbito de resolución. Bueno, pero déjame explicarlo. Hay un ámbito europeo, pero aquí hay que dejar a la gente que nos escucha claras dos cosas. Una cosa es que se declare o no ilegal el peaje del Huerna. Bueno, ha pasado. No, perdona, que no está bien expresado. Bueno, y no, la prórroga, efectivamente. La manera de que se concede la prórroga. Los peajes son legales y no, me empecé bien a aclarar. Los peajes son legales, cierto. Lo que se está, lo que efectivamente. Los peajes son legales. Efectivamente, lo que se discute es si como se prorrogó en su momento, se hizo de una manera correcta o no, por entendernos. Exacto. Ya pasó en Italia, por ejemplo, la prórroga en peaje en Italia, pues se declaró que no era correcta. Y después de un trámite judicial, que no hemos llegado a ese punto, cuidado, aquí el tribunal no ha dictaminado que la prórroga no sea correcta, no tenemos una resolución judicial, tenemos un dictamen inicial. Bueno, en Italia, una vez finalizado el proceso, obviamente se tardaron años en llegar a un acuerdo, porque hay que pagar, seamos claros, hay que pagar al concesionario, y se tardaron años en está bien explicarlo, porque eso es lo primero que es cierto. Esa es la vía 1, además me gusta que hayas introducido el tema porque me parece la manera de entenderlo. Esa es la vía 1 de eliminar el peaje. Que le decimos a un señor que ahora mismo está subiendo, está pasando ya por la Lena y va hacia el peaje del Huerna, que va a llevar años, en todo caso, porque uno que es letrado, parece que el señor Barbón decía que era clamoroso los indicios del dictamen. Cuidadito cuando entras en un juzgado, porque el que me diga a mí y me conteste que sabe el 100% lo que dictamina un tribunal, se equivoca. Pero bueno, vamos a suponer que dictaminara a favor. Estamos hablando de años. El señor que está subiendo ahora por la Lena para arriba, usted va a tirarse años que va a seguir pagando, aunque en Europa digan que la prórroga no es legal. Entonces, el escenario actual, ¿cómo podría usted no pagar el dinero antes? Eso sí es una decisión política 100%, porque no hace falta un tribunal para levantar un peaje. Y de hecho, se han levantado peajes. Y de hecho, tenemos aquí, y además por unos costes infinitamente superiores a lo que costaría el Huerna. Es decir, para que el otro día en un debate que tuvimos en la Junta, nos digan que nos centramos en autonomía, voy a decirles dos. Las radiales de Madrid, que las levanta un gobierno de Pedro Sánchez, dice que van a costar 1.350 millones, ¿no? El que hace el pago. Costaron Fernando. Costaron casi perfecto, 4.000 ¿ves? millones. Fernando, veo que me gusta lo bien informado que estás. Pero no confundamos Empezaron las cosas. diciendo 1.000, lo último que admitió el Ministerio son 3.350 y se estiman 4.000. Pero no confundamos las cosas. Acércate al micro, por favor. Hay decisiones que afectan a un procedimiento administrativo normal y regulado, como es decir, vamos a establecer un peaje en una vía. Esa es una discusión pendiente en Europa. Y otra cosa es cómo te haces cargo de la quiebra de un grupo de empresas concesionarias que pueden arrastrar a la quiebra de otros sectores económicos. Bueno, pero al final se rescata por una motivación. Efectivamente es esa. Pero bien, pero no es una decisión política, en el sentido de que... Espera, pero he puesto unas comillas en política, en una decisión como considerada discrecional y que en un momento determinado puede tomar esta, y como es política también podría haber tomado la contraria. No, es una decisión económica, que la toma la responsabilidad política en función de una realidad económica, porque no tomarla puede tener consecuencias más graves. Bueno, también aquí en Asturias ahora mismo lo están teniendo. En relación al peaje, en relación al Huerna, el problema es que hoy se ha desvelado por un recurso que se ha hecho ante la Comisión Europea, que lo que ha sido irregular ha sido la ampliación de la concesión, no el peaje en sí mismo. El peaje es una decisión libérrima del Estado español. Sí, y esta autopista se construyó como autopista de peaje en su día y con una participación del Estado y una participación privada de la concesionaria que buscó financiación en moneda europea, en yenes. Es decir, esa empresa que estaba encargada de la construcción de la autovía también fue nacionalizada. Porque también eso es una de las maneras de rescate del Huerna. No, tuvo que ser nacionalizada.
Y acabó la autovía, acabó la construcción, se hizo la construcción entera en peaje. Lo que ocurrió, la novedad es que con el gobierno de Aznar se decidió privatizar, entre otras, las autovías españolas. Bien. Y para venderla bien, se amplió el peaje hasta el 2050. Para venderla mejor. Esa es la realidad. Vamos a escuchar a Sara y a Jorge. Sara. Sí, bueno, pues buenos días. Hombre, lo que estamos viendo y lo que estamos sufriendo es un atropello permanente. Y lo estamos viendo ahora. Es un negocio que se trae el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo estamos viendo ahora, se pasan la pelota unos a otros, y la realidad es que cuando quieres entrar y pasar a la meseta, tienes que pagar. Esa es la realidad. Y mientras todos estamos hartos los asturianos y somos los sufridores. Y ahora lo único que cabe es exigir al gobierno socialista que solucione, que ellos están gobernando. Para el Partido Popular, ¿qué tenemos? Nosotros para el Partido Popular tenemos el reproche y el desprecio por esta condena, porque nos tienen condenados el Partido Popular, y ahora el Partido Socialista no está dando la solución. Y nosotros lo que creemos es que tiene que haber voluntad política del Partido Socialista, que son ellos los que están gobernando. Vemos que entre, pues eso, Partido Popular, Partido Socialista, que si uno, que si el otro, que si Aznar, hombre, nos acordamos de Zapatero, que Zapatero en el 2004, me parece, prometió en campaña electoral la eliminación del peaje del Huerna. Entonces, claro, estamos aquí, que si uno, que si otro, y lo que nos dejan claro es que el socialismo asturiano no pinta nada en Madrid. Solamente es servilismo, siempre es servilismo y postureo. Primero, desde la Alianza por las Infraestructuras, que bueno, eso ya daría para un programa entero. Desde la Alianza de las Infraestructuras hasta el pataleo del señor Barbón cuando lo vemos en la Junta. Y después el señor Calvo, pues queriendo quedar bien con todos los asturianos, a ver cómo salvamos esos muebles para quedar bien con la opinión pública. Lo que tenemos que hacer es que ya está bien y parar. Y ya está bien de aprovecharse de la buena voluntad de los asturianos. Y eso es lo que tenemos que tener y saber que estamos sufriendo todo esto que viene de políticas erróneas e inútiles del Partido Popular y el Partido Socialista. Jorge. Bueno, vamos a ver si puedo expresar tranquilamente una reflexión. Cuando se toma la decisión, cuando el Gobierno de España toma la decisión de ampliar la concesión y por tanto el peaje, toma una decisión que es un agravio contra Asturias. Hoy sabemos que muy probablemente esa decisión es o fue en su día ilegal. Y esa resolución de la Comisión Europea es lo que genera nuevamente el debate. Debate que llevamos teniendo, como decía Sara, desde hace 20 años. Más de 20 años. Por lo tanto, de lo que se trata ahora es de aprovechar una circunstancia, que es la resolución de la Comisión Europea, para plantear que ese agravio tiene que resolverse de una vez. A partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que este tiene que ser un acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de Asturias. Y si además podemos tener acuerdos con otras comunidades autónomas, mejor que mejor, para ir juntos y decir hasta aquí. Y lo entendemos todo. Entendemos las enormes dificultades que puede tener el Gobierno de España para afrontar una cuestión, porque gratis esto no es. Entendemos que probablemente haya que buscar fórmulas que se acomoden en el tiempo y fórmulas que se puedan ir planteando sucesivamente. Entendemos cualquier solución requiere, digamos, estudiarla con bien, pero tiene que haber una solución y tiene que haber una solución que satisfaga esta exigencia colectiva de los asturianos y las asturianas de hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado porque no solamente este acuerdo que se tomó hace 25 años era injusto, sino que encima sabemos ahora que es ilegal. Bueno, yo, dos cosas. Uno, de momento seguimos pagando el peaje del Huerna. Yo voy a ser práctico, vamos a hablar para el señor que nos escucha, como digo, que está en su coche. Es una decisión política, con todos los matices que quiera Fernando, pero es una decisión política del Gobierno de España el poder que ese señor mañana no pague el peaje. ¿Vale? No, lo más rápido. Eso no se podría hacer en ningún caso. Bueno, no entremos en tecnicismos porque se ha hecho. Pero tampoco hay que decirle. Hay que primero pagar la concesionaria y luego estamos de acuerdo. De que mañana. No, mañana es una manera de hablar, Fernando. Lo más rápido posible. Vamos a dejarlo en la mayor brevedad.
Posible. Mañana. A ver, por la tarde. aparte del tema del tema de Madrid, que fue un tema, pero hay otro tema, y lo del señor Zapatero, que prometió no una campaña electoral, corrijo, en 2, y Fernando sabe de sobra, quitar el peaje del Huerna, y no lo cumplió ninguna de las dos, sí lo cumplió en Cataluña. Con a ver, sí lo cumplió. Y Pero, se perdón, hicieron. acabaron las concesiones. No, algunas se acabaron antes, ¿Cuáles? porque, bueno, las concesiones, mira, de la AP7, por ejemplo, las concesiones de esta AP7, antes de que se acabara la concesión, luego acabó y no se prorrogó, te doy la razón. Pero No, antes, digo yo, que fue. antes de que terminase, a los usuarios en el coche, que es lo que les interesaba, ya no pagaban. ¿Por qué? Pues se había llegado a un acuerdo con la concesionaria, que era el gobierno de España tras la Generalitat el que pagaba esos peajes. Tú no lo pagabas, a la concesionaria sí se le pagaba, pero no lo pagaba el usuario. O sea, las maneras, hay unas cuantas de hacerlo. Pero es que no solamente es eso, sino es que estamos en el año 2025, por ya irnos al día de hoy, a esas antiguas autopistas de peaje, el gobierno de España ha metido más dinero del que costaría en los cálculos estimativos siempre, en rescatar, entre comillas, el peaje del Huerna. ¿Sabes en qué? En hacer nuevos accesos y acondicionar esas autopistas. Eso está en el boletín oficial del Estado en el año 2025. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay voluntad política, porque se necesitan 7 votos y es una de las cosas que se han puesto encima de la mesa. Y van, pues, cientos de millones de euros a acondicionar, no solamente ya son libres, a hacer una serie de nuevos accesos, rotondas, bueno, el plan yo lo encontré, ahí lo tienes. Y cuesta más de lo que se estima en el peaje del Huerna. ¿Qué pasa? Que nosotros no pintamos nada en el gobierno de España. Es que yo cuando el señor Van Born llega a la Junta General ayer, pero más días, a pegarse golpes en el pecho que él, pues si usted no le hace caso a nadie, porque o nos miente a los asturianos, y usted no va a Madrid y dice una cosa en Madrid y otra, o usted no pinta nada en Madrid, que es la opción B, que yo, sinceramente, desde el Partido Popular no sabemos qué será peor. El señor Barbón siempre escenifica, él se le da muy bien escenificar, él va allí a la Junta General y se pone como un gran adalid, pero es que los resultados no llegan, los trenes no caben por los túneles, las cercanías son un desastre, el tramo Pola de Elena-Gijón, nos decía el señor Calvo, que me parece muy grave, mirándonos a los ojos, solo están ustedes ya en esto de que hay alta velocidad por Elena-Gijón, ya solo quedan ustedes, porque ellos ya han renunciado a la última reforma de la línea, hace una línea, mejora la línea, pero para compatibilizar cercanías, obviamente donde hay alta velocidad y cercanías, que es en Andalucía, en Madrid y Cataluña, son dos líneas diferentes. Si tú lo metes en la misma línea, no es alta velocidad. Bueno, por motivos técnicos variopintos, además. Pues ya la última reforma hace que esa línea mejore, pero ya renuncia de facto a la alta velocidad. Entonces, el señor Barbón, yo no sé si es que venía el debate ayer, yo, o sea, le decía un portavoz si iba de gira a Madrid. Pues yo no sé si lo que hará en Madrid, si habrá de gira o no irá de gira, pero resultados, cuando vuelve de la gira, la taquilla no es buena para los asturianos, porque no trae nada. Jorge. A ver, insisto, nosotros defendemos que haya un planteamiento unitario. Hay cosas que se dicen que dificultan esa unidad. Vamos a ver, seguramente decir, el peso que puede tener Asturias en España es el 2%, el 2,5%, que es lo que corresponde a nuestro PIB y a nuestra población. Hombre, pero es casi mejor tener poco peso que tener un asturiano que encima va y traiciona los intereses de Asturias, que fue lo que pasó cuando el señor Álvarez Cascos, ministro por entonces de Fomento, asturiano él, gijonés él, fue el que tomó la decisión de ampliar el viaje del Huerna agraviando a Asturias. Con lo cual, hombre, yo creo que lo mejor que podemos hacer es intentar asumir cada uno las responsabilidades que tenemos, entender que los errores se cometen y que por lo tanto, bueno, hay que reconocerlos y buscar una solución entendiendo también las dificultades. Es decir, pero que si avanzamos en un planteamiento colectivo, como región, como comunidad, si además llegamos a acuerdos con otras comunidades autónomas que tienen gobiernos de otros partidos políticos, pero que buscamos un planteamiento colectivo precisamente para reforzar nuestra posición. Y entendemos que esa es una forma de reforzar también la confianza ciudadana en las instituciones, que es lo más importante. Y encontramos una solución. Yo creo que haríamos, no solamente haríamos las cosas bien, sino que además haríamos que la gente volviera a confiar en la acción política y no en tirarse los trastos a la cabeza los unos con los otros cuando estamos ante un evidente fracaso de una decisión que se toma hace 25 años por un gobierno del Partido Popular, pero que ahora tenemos que resolver entre todos. Sara. Sí,
Jorge, decías que vale más tener poca, no sé cómo lo habías expresado, que no pintamos nada, vale más pintar un poco, ¿no? Decías, pero es que no pintamos nada, Jorge, no se pinta nada. El socialismo asturiano no pinta nada en Madrid. Decías que teníamos que ir a recuperar otra vez esa confianza que tiene la sociedad en las instituciones, ¿no? Que tiene que tener confianza, pero es que nos han engañado muchas veces, muchos años. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hablabas también de hacer, pues eso, ir todos a una, pero ir todos a una, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale tantas alianzas? ¿De qué nos vale tantos planes? Si es que no se cumple ninguno. No se cumple ninguno. Mire, la Alianza por las Infraestructuras que nosotros, Vox, firmó, pero es que firmamos en un derroche de buena voluntad, porque es que bueno, vale, vamos todos a una, pero ¿qué hace? Todo lo que hace el Partido Socialista con el paso del tiempo, eso nos queda claro que son unas agrupaciones, ¿para qué? Para tener a todos contentos, para que todos estén ahí, todos los partidos políticos, nos meten a todos en un corral y ¡hala! ¿Para qué? Para estar todos juntos y que nadie proteste. Y eso no es así. No es así, porque la Alianza de las Infraestructuras, ayer mismo se había aprobado un manifiesto que se aprobó en el Ayuntamiento de Gijón con la aprobación de todos los grupos municipales y si lo veis uno a uno, que bueno, lo podemos examinar, pero ¿de qué nos va a servir? Nosotros lo volvimos a firmar en derroche, vuelvo otra vez a decirlo, de la buena voluntad, pero la buena voluntad tiene que partir del Partido Socialista. Podemos hablar aquí todo lo que queramos, podemos decir que el Partido Popular, que si Aznar, que si Zapatero, que si desde muchos años, pero al final lo que tenemos es que el Partido Socialista, que ahora mismo es el que gobierna, si gobernase el Partido Popular, se lo hubiésemos dicho al Partido Popular, tiene que tener la voluntad y tiene que tener el dinero económico, decía el señor Lastra. Bueno, pues habrá que tener el dinero. Que empezamos a ver lo que hubo detrás, el Vial de Jove. ¿Cuánto dinero el Vial de Jove? Es que el señor Barbón, en el año 2023, en su programa, llevaba el Vial de Jove. Entonces, ¿qué es esto? Entonces dices, sí, tenemos que conseguir que los ciudadanos y la sociedad vuelva a creer en las instituciones. ¿De acuerdo? Pero es que es de fraude uno y otro, todas las veces son de fraude. Y está lleno los programas y los partidos políticos de programas que no se cumplen. Y eso de verdad es un engaño a la sociedad y a los asturianos. Fernando. Voy a tratar de situar cuál era la opción A, porque creo que mencionaste la opción A, la opción B, pero la opción A no es ninguna de las que mencionaste. La opción A es el reconocimiento de una decisión errónea, lesiva para los intereses de Asturias, adoptada en el año 2000, que es prorrogar una concesión de una autovía que se había construido como autovía de peaje hasta el año 2050. Esa es la primera decisión que hay que tomar, es decir, es partir de ese reconocimiento, de aquel error, de aquel agravio. Y ahora estamos en otra situación, que tendrá sus fases y tendrá no va a ser lo mismo tomar una decisión en relación al rescate de la autovía con sentencia del Tribunal Europeo que sin ella, por mucha voluntad política que tengas en tomar la decisión sobre la que estamos de acuerdo. Todos queremos que no haya peaje, bien, pero no se llega de la misma manera ni con los mismos costes a esa decisión. ¿Qué interpretación hago yo en parte también de esta especie de esa intervención que acabo de oír? Pues la interpretación que yo hago es que hemos vuelto a cometer los dos errores típicos de la discusión política asturiana, que los cometemos casi siempre. No voy a excluirme yo de no haber participado de ese error. El primero, avanzar nuestro activismo, nuestro nerviosismo por mencionar o por expresar algún tipo de orientación política, antes de tener un buen sustento jurídico y económico. Antes de tener elaboradas el conjunto de opciones jurídicas y políticas jerarquizadas, porque unas son mejores que otras. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden respaldar de una manera seria? Pero no, primero opinamos y nos metemos en una especie de barullo a ver quién es el que tiene la idea más original. Y el segundo error
que cometemos es no respetar el liderazgo del presidente del gobierno de Asturias, que lo ha solicitado. Ha pedido, oiga, hemos concitado una opinión unánime de la sociedad civil asturiana. La alianza está reunida en este tipo de organización. Bien, será mejor o peor, pero ahí está, desde las organizaciones empresariales, a las sindicales, a las asociaciones de todos los partidos políticos, prácticamente todos, hemos concitado una opinión. Tenemos una opinión para abordar este tema. Y el presidente ha dicho, voy a recabar una serie de informes, creo que voy al primer punto que mencioné, y a una serie de estrategias también relacionadas con otras comunidades que yo considero que no tienen mucha eficacia, porque lo que pasa en Galicia y lo que pasa en Castilla y León es sustancialmente diferente. En Castilla y León hay una autovía que se declaró la ampliación del peaje ilegal por el tribunal, y no solo el peaje, sino la construcción de la obra. Y han tenido que encontrar una solución diferente. Pero es que en Galicia, las autopistas de la comunidad autónoma, las propias, de la propia comunidad autónoma gallega, son de peaje. No es una discusión acerca de la bondad o maldad de los peajes. Ellos tienen autopistas propias de peaje. Así que, excluyendo esa especie de que realmente los dos presidentes de las dos comunidades autónomas que están metidos en esta dinámica, yo creo que más que nada por estar en la dinámica de protesta contra el gobierno de España, que en aportar alguna experiencia propia de sus gobiernos que ayude aquí, eso no. Pero el respeto al liderazgo del presidente Barbón, si partimos de ahí, porque claro, no podemos tener un acuerdo en el ámbito de lo que se llama la Alianza por las Infraestructuras, donde está representada la sociedad civil, y volver a montar otro debate en la Junta General que va por caminos diferentes, reivindicando cosas, exigencias diferentes, mayores, que rompen esta unidad que exige que el gobierno de Asturias lidere y que la oposición por una sola vez respete ese liderazgo. Porque perseguimos el mismo objetivo. Estamos todos de acuerdo en querer abordar la solución para que los asturianos dejen de pagar el peaje temporalmente, porque el debate no va a desaparecer. La Unión Europea ha planteado la discusión acerca de cómo se financian las infraestructuras. Hay una directiva que lo regula, pero en cierta medida da libertad a los Estados miembros para poner o no poner peaje. Si se pone, tiene que hacerse de acuerdo con los criterios de la directiva. El siguiente paso va a ser generalizarlo. Por una razón, porque la Asociación Española de Infraestructuras de Carretera y la patronal de la construcción de carreteras, EOPAN, o incluso la patronal asturiana, ya dicen claramente que las infraestructuras habrá que sufragarlas por uso, seguramente por alguna otra cosa más relacionada con los impactos ambientales, tal y como dice Europa, pero por uso. Y eso se va a generalizar, pero primero resolvamos lo nuestro. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Yo aquí, Pedro. Aquí, claro, es que nos pide Fernando muchísima fe y un imposible, que es imposible confiar en el liderazgo del presidente Barbón. Vamos a ver, Fernando, vamos a ser serios. El presidente Barbón, primero, te digo un tema de presidencia de gobierno, me puedo equivocar, no sé el año 21 o 22, pero emite un comunicado diciendo que la alta velocidad en Asturias, el tramo por la arena Gijón, que están en ello, que va a ser difícil, pero que no renuncia y que son conscientes de los costes, pero que nos lo traen. Hoy ya dice que, bueno, que solo la oposición estamos en este lío. De fiarte complicado. Los únicos que no veis que es alta velocidad sois vosotros, porque alta velocidad es... El 22 tampoco lo veía el gabinete del gobierno. Vosotros y Cascos, que estaban en aquella dinámica que nos mareó a todos. Centrándonos en el Huerna, al poco de iniciarse este debate, y ya, bueno, no se recuerda, hace 2 o 3 semanas, el señor Barbón dice que, bueno, que igual no puede arreglarse esto por un tema presupuestario. Vamos a ver. El viernes, creo que fue el jueves, la Intervención General del Estado anunciaba, frente al Ministerio de Hacienda, que el señor Sánchez, el gobierno del señor Sánchez, había gastado 38.000 millones de euros fuera de los presupuestos. Vamos a ver, señor Barbón, no nos cuente usted su vida, porque empieza a sonar a ponerse la venda antes de tener la herida. Entonces, fiarnos del señor Barbón en infraestructuras en Asturias, mire, todavía cuando los trenes no cabían por los túneles, que ya sé que no eran los trenes, era el diseño, y se vino fabuloso con el famoso pacto de la Castellana, iban a estar aquí los trenes ya, los nuevos, 24, 25, 26, y ayer nos desayunamos que el 26 va a ser que no.
Bueno, entonces, Fernando, que nos fiemos del liderazgo del presidente Barbón en infraestructuras en Asturias es un acto de fe que hay que tener mucha fe. Desde luego, desde el Partido Popular no la tenemos. Fiarnos del liderazgo del presidente Barbón, que quede claro. ¿Por qué no? Porque va de excusa en excusa hasta la excusa final. Va tirando la pelota para adelante a ver quién la sigue. Como se dice en el rujo, y patada a seguir. Tiro la pelota y ya veremos a dónde llega, ¿no? A ver, no, porque ¿qué queremos? Mira, yo no te digo, no voy a ser tan... Fíjate, no voy a ser tan osado de pedir un calendario de un rescate, no. Pero sí le pediría al señor Barbón un calendario de sus negociaciones con el gobierno de España hacia el rescate. Y de eso no hay nada. De eso no hay absolutamente nada. Se dedica. Y también voy a terminar con una frase. Y en su momento se tomó una decisión de la prórroga del peaje, que veremos si es ilegal o no. Si es ilegal lo dirá el tribunal, tendremos nada que decir. Que eran otras circunstancias. Y no voy a entrar si fue buena o mala. Evidentemente fue mala para Asturias. A día de hoy es evidente, lo digo claramente, fue mala para Asturias. Pero cuando se habla tanto hace 25 años y nadie se habla de mañana, que es lo que nos interesa, y de cómo se va a arreglar esto, más allá de un postureo al que nos tiene muy acostumbrados el presidente de Asturias, que de verdad es político, yo creo, porque la interpretación fue otro camino que no acabo de coger, pero yo creo que le iría muy bien en ese camino al señor Barbón, la interpretación. Sara. Pues yo insisto en lo mismo, señor Lastra, pedir un respeto al liderazgo del señor Barbón. Yo creo que, de verdad, no sé si usted está en los tiempos que estamos viviendo, porque evidentemente no está, porque si no lo diría, porque yo creo que el señor Barbón no tiene capacidad para tener ningún liderazgo ahora mismo. Eso es una opinión. No es una opinión. Que no tengamos que compartir, si fuese, por supuesto, pero yo estoy dando mi opinión. Entonces, la opinión de Vox, que yo represento aquí a esta fuerza política. Por tanto, lo que tenemos ahora mismo, estamos aquí. Si usted dice que él tiene liderazgo, o debería de tenerlo, no hubiésemos llegado hasta aquí. Vamos a ver, esto es un atentado diario a la economía y a las familias asturianas. Me da exactamente igual lo que estén diciendo, Partido Popular o Partido Socialista. Escuchando a los socialistas de Asturias, parece que vamos a resolverlo todo mañana. Y escuchando a los socialistas en Madrid, nos dan un portazo, como en todas las infraestructuras. Dan un portazo y nunca lo van a arreglar. Y así estamos. Me parece que lo dijo Jorge, este debate ya lleva mucho tiempo y estamos aquí. ¿Por qué? Porque los asturianos lo estamos sufriendo. Y da igual lo que diga. Mire, firmamos, vuelvo a repetir, con un derroche de buena voluntad, compromisos con la Alianza. Y usted decía, bueno, pues es que hay que mantenerlos y hay que, pues conservar esos compromisos. Vamos a ver, coordinar actuaciones a todos los niveles. Uno de ellos dice, pero es que son demasiadas veces las que nos defraudaron a los asturianos. ¿Cómo que coordinar? Ahora vamos a coordinar, si llevan ustedes gobernando muchos años. Pero es que estas declaraciones grandilocuentes no sirven para nada. Por ejemplo, movilizar a la sociedad asturiana. ¿Pero para qué? Si la sociedad asturiana, señor Lastra, cada vez es más escéptica con todo lo que está pasando. Cada vez reaccionan menos a las convocatorias que ustedes hacen. Esas convocatorias, esas reuniones, esas demandas que están haciendo, es que la sociedad asturiana estamos hartos. Desarrollar una estrategia integral. ¿Cuántos siglos? Yo soy del siglo pasado y llevo escuchando, nací en el siglo pasado y llevo escuchando desarrollar estrategias integrales muchos años. Defender la legitimidad europea y que la de España también. Si es que esos tienen que decir que los catalanes y el País Vasco lo tienen todo arreglado. En un momento. Por tanto, lo que estamos diciendo es que el que tiene que arreglar es el Partido Socialista, que está gobernando y tiene que tener voluntad política, siempre, cosa que no tiene. Jorge. Bueno, hace 40 años la sociedad asturiana se movilizó por la variante de Pajares y es verdad que tardó, pero tenemos variante de Pajares. Cuando hay avances. Es decir, hay avances. Negarlo es yo creo que no reconocer la realidad. Pero en todo caso, yo comparto con Fernando un planteamiento. Si Asturias tiene que ir en esto unida y tener una sola voz, es lógico que esa voz esté representada por el presidente del Principado. En este caso, por el señor Barbón, porque es el presidente del Principado, que además debe estar respondiendo de lo que hace al conjunto de las fuerzas políticas y sociales que respaldan ese liderazgo para negociarlo con el gobierno de España. Y yo insisto en,
Es verdad lo que planteaba Fernando, que seguramente tenemos que tener debates sobre la financiación del mantenimiento de las infraestructuras de transporte terrestre. Seguro que tenemos que hablar de eso, porque además la Unión Europea nos lo plantea. Pero eso habrá que hablar de ello una vez que tengamos resueltos todos los problemas que son particulares de Asturias. No podemos hablar de la financiación de las autovías manteniendo una situación de peaje, por cierto, de peaje importante en Asturias y de no peaje en otros lugares, ¿no? Por tanto, primero resolvamos esto y resolvámoslo entendiendo las dificultades que tiene que tener el gobierno de España, porque esto gratis no es, y el dinero ni pare ni preña. O sea, eso también tenemos que asumirlo. O sea, gratis no es. Y como no es gratis y como probablemente el coste sea un coste importante, debemos también negociar, oiga, pues asumiendo, y es lo que primero tiene que decir el gobierno de España, que efectivamente tenga voluntad política de superar esta situación, busquemos las fórmulas para ir superándola en plazos razonables. Decía Fernando que no es lo mismo que la solución sea una solución con una sentencia que anule el peaje, que no. Bien, eso es cierto. Pero lo que tenemos que hacer es adelantarnos. Todavía tenemos tiempo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se acabe pronunciando. Pero de lo que no hace falta que se pronuncie es de la no de la ilegalidad del peaje, pero sí de la injusticia del mismo. Decía ayer el presidente Barbón, creo que no me equivoco, que mientras llega esta medida insistía en la bonificación al 100%. ¿Qué posibilidades hay de eso? Bueno, eso pues, también es la voluntad política bonificar al 100%. De hecho, en algo mucho más práctico, que es un debate paralelo, hoy en día existen bonificaciones en el peaje del Huerna, lo sabemos todos, pero resulta que tienen 1000 limitaciones y de hecho al final las bonificaciones son mínimas entre la gente que pasa. No te bonifican con tarjeta, tienes que tener la vía T. No todo el mundo tiene la vía T, es más, me atrevo a asegurar que la gran mayoría de la gente no tiene la vía T. Entonces, bueno, al final, y esto se lo planteó por parte del Partido Popular ya hace 2 años en la Junta, oiga, muévase usted para que el que pague con tarjeta pueda tener también, porque ya se hace en 2 sitios, porque se puede hacer, técnicamente es posible. Pues el señor Barbón no ha hecho absolutamente nada. Es que el problema, sí, nos va a la Junta General, nos va allí a la calle Fruela a decirnos que todo es maravilloso, y luego las cosas, ni el bonificación, ni el peaje, ni el tramo, al final yo creo que se está ganando una fama de auténtico de vendehumos, así se lo digo, es que todo nos lo promete y nada nos cumple. Bonificaciones, Fernando. Bueno, es un paliativo, el de la bonificación. Es un paliativo que afecta al usuario. Que no es poco, está muy bien, porque al fin y al cabo cumple el objetivo de que no pagues, pero no resuelve el problema de la legalidad de la concesionaria. A la concesionaria hay que hacerle frente al derecho que se le concedió en su día. El derecho que se le concedió en su día de permanecer hasta el 2050, que sí fue una decisión política y económica, que creo que fue muy discutida por algunas fuerzas políticas. ¿Recordáis alguna movilización de aquella? ¿Alguien se movilizó? ¿Alguien movió un dedo para decir, oye, sí, lo movió el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces? Sí, lo movió. Pero ¿conocéis algunos de los sepulcros blanqueados que hoy levantan la voz, que hubieran hecho la más mínima objeción a lo que dijera el superpoderoso señor Cascos, empezando por el Partido Popular? Aquello no era lo que yo ahora reivindico, que no reivindico fe ni confianza ciega ni nada por el estilo en el presidente del Principado. Lo que reivindico es que se respete el liderazgo y la iniciativa, porque eso es lo que hay que tener. Y al consenso al que hemos llegado es que lo mínimo es el respeto a esa iniciativa, que tendrá que dar sus resultados y comparecer para explicarlos. ¿Cuál era el respeto a la iniciativa del señor Cascos que había en Asturias? No era respeto, era sumisión. Sumisión, indiscutible. No se le discutía ni una palabra. Y así nos fue, hasta que pasó lo que pasó. Y supongo que ahora ustedes no estarán ni siquiera satisfechos ni orgullosos de lo que pasaba. Pero voy a plantear otra cosa. El problema que tenemos con las infraestructuras en España y con los peajes
es que se ha introducido por una política errática de aquellos tiempos, en ir prolongando, dejando de prorrogar, extendiendo unos peajes aquí o allá, construyendo en connivencia con las empresas constructoras que construían para gestionar la infraestructura, se ha convertido este país en un país completamente asimétrico, desigual. Y eso es a lo que hay que ponerle orden, porque lo desigual es que haya comunidades o haya determinados ciudadanos que pagan por ir por sus carreteras y otros que no. Unas se rescatan acabada la concesión y otras habrá que discutir qué hacemos. No puede estar el país en este sentido, con sus infraestructuras al servicio de los ciudadanos, pendiente de una horrorosa desigualdad y discrecionalidad política. Y eso es lo que realmente creo que merece la pena discutir, porque después habrá un planteamiento europeo en relación a la financiación de las infraestructuras, a su sostenimiento, al mantenimiento y a la conservación. El déficit estimado en España en relación al mantenimiento y conservación de las infraestructuras se ha establecido en 13.500 millones de euros, a los que hay que darle una respuesta, porque el 53% de esas infraestructuras están en unas pésimas condiciones, de acuerdo con la valoración que ha hecho en este caso por parte de las empresas dedicadas a la conservación y el mantenimiento. Pero es cierto, solo hace falta ver efectivamente que la necesidad de recursos que tienen nuestras infraestructuras y los recursos disponibles. Hay que buscar vías de financiación, y nos lo ha dicho Europa y nos lo va a seguir diciendo. Entonces es una discusión distinta, y ya he dicho que primero resolvamos esto. Vamos a resolver esto para poder abordar en otras condiciones, liberados de determinados condicionantes, como es este peaje injusto, al que todos hemos llegado a la conclusión que lo ilegal y lo legal se verá donde tenga que verse, pero que es injusto porque desgraciadamente ha penalizado a Asturias por una decisión política del Partido Popular. Sara. Otra vez, Partido Popular, Partido Socialista. Es a partir de ahí, bueno, la verdad es lo que estamos de sufriendo y la poca voluntad del Partido Socialista, ya. Señor Lastra. Y me gustó lo que dijo de desigualdad. Claro que sí, hay una discriminación territorial muy grande. Es decir, Cataluña, Aragón, País Vasco, hay liberalizaciones. Asturias no. Hay algunas y otras no. Mismo Permanecen estado, peajes en las tres comunidades. En las tres. Pero no podemos decir a los ciudadanos eso, Lastra, porque no es verdad. Hay comunidades, esas comunidades tienen peajes. Mismo estado. Otras están liberalizadas y otras con peaje. Señor Las Lastra, cosas son como señor son. Lastra, mismo Sara. estado, distinto trato. Esto es lo que hay. No, eso sí, no es sí. cierto. Vaya. Bueno, la única solución es que el gobierno central bonifique al 100% el peaje, y el señor Calvo lo que tiene que hacer es negociar sí o sí con Óscar Puente, que es la única vía posible para que se solucione lo que está pasando en Asturias. Jorge. Sí, lo primero sería, estoy completamente de acuerdo en que hay que plantearse el debate en torno a la financiación del mantenimiento de las infraestructuras viarias en nuestro país. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, tenemos una directiva europea, tenemos recomendaciones. Bien, pero eso es, si me permitís, otro debate. Vamos a solucionar este primero. Y sería bueno un gesto de... También es cierto que hay que ordenar esta situación. Porque decía Sara que es que hay una situación de desigualdad en el Estado. Es verdad. Yo recuerdo hace 30 años con mis amigos catalanes que decían, nosotros tenemos que estar pagando continuamente los peajes, ¿no? Es decir, y para poder circular estamos pagando peajes continuamente. Al final, como todo lo resolvamos en función de los agravios de cada cual, vamos mal. Sería bueno que efectivamente hubiera una ordenación racional en el conjunto del Estado. Perfecto. Pero eso también es otro debate. Solucionemos el nuestro, el del peaje del Huerna. Y sería bueno, y por eso nosotros planteamos la iniciativa, que hubiera, por una parte, la expresión de una decisión unánime de la sociedad asturiana y la voluntad decidida de resolver juntos este problema, y el planteamiento al Gobierno de España de que haga un gesto, y ese gesto es reconocer no solamente, no debatir sobre la ilegalidad o legalidad del peaje, y eso ya se resolverá, sino la injusticia de este peaje, y aceptar que va a negociar
los mecanismos para superar esta situación. Y a partir de ahí podemos buscar las fórmulas. Que si bonificación, que si rescate parcial, las que sean. Pero vamos a plantear que hay voluntad política, no solo desde el gobierno de Asturias y desde la sociedad asturiana, que la hay, sino también desde el gobierno de España, de decir, vamos a resolver esto y luego abordaremos el resto de los problemas que tenemos en materia de infraestructuras en nuestro país. Pedro. Sí, bueno, yo me quedo, decía Fernando, de la cuestión de discrecionalidad, por supuesto, y ese es el problema. El problema que hay aquí es que, entendiendo que todos los gobiernos de España, que en toda la historia han sido, bueno, pues por población, por peso en autonomía, por unos votos en un momento determinado de cualquier color, puedes beneficiar políticamente, te interesa más a unas comunidades que a otras, asumiéndolo. Nada de lo que ha pasado en España tiene que ver con lo que está pasando los últimos 7 años. Los últimos 7 años es un gobierno preso de ciertas de independentistas, y por allí van todos los famosos 7 votos, que son más, pero bueno, por hacer una frase, los famosos 7 votos. Y claro, es que en materia de infraestructuras, Asturias en los últimos 7 años, ¿qué nos queda? Es decir, no es un problema de agravios, Jorge, es un problema de absolutas realidades. O sea, desde la alta velocidad, el vial de Jove, es que una detrás de otra. Y el ministro Puente no se corta. Si hay algo que agradecerle al señor Puente, sincero. El señor Puente va a Cataluña, declara, ahí está la hemeroteca, a decir que ahí, mientras se sigan apoyando y cuando inauguren infraestructuras, allí va a seguir llegando el dinero. ¿Y qué le dice Asturias el señor Puente? Que aquí no va a venir un duro. Si en eso hay que reconocerle al hombre, brusco es, pero hombre, sincero. Cuando le preguntan por el Huerna, ¿qué dijo el secretario de Estado? Aquí en el propio Estado, que vamos, lo traduzco al castellano del pueblo, que lo digamos claro. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo tienen claro. Es un gobierno que tiene claro que Asturias es su última prioridad. Por eso el señor Barbón, el liderazgo del señor Barbón, en este caso a nosotros nos da ninguna credibilidad. Porque el señor Barbón no pinta nada. Ese es el problema. Porque Asturias no pinta nada, porque los votos del señor Barbón están asegurados. Señor Lastra, ¿sabe cómo funciona esto? Mañana, si va esa PNL, la presentemos nosotros, o la presente Sumar, los diputados socialistas van a votar en contra si se lo mandan los asturianos. ¿O alguien piensa que van a romper la disciplina de voto en esta mesa? Que lo diga, si alguien lo piensa, le animo a que me lo diga. Pero claro, los catalanes no es tan fácil, ¿eh? Oh, no. Eso lo sabe el señor Puente mejor que nadie. Le vuelvo a repetir, Fernando, hemeroteca del señor Puente, cuando le preguntan por las infraestructuras de Asturias y cuando le preguntan por los votos que necesita el señor Sánchez para seguir en la Moncloa. Y esto es lo que tenemos. Yo no digo que antes fuera perfecto. Lo asumimos, los errores de todos, de unos y de otros. Pero es que esto ya no es que no sea perfecto, es que esto es un disparate. Y un disparate que a Asturias le perjudica y le va a seguir perjudicando mientras el señor Puente esté en su ministerio y el señor Sánchez en la Moncloa. Y fíjate, ya no voy a entrar en los juzgados la señora Pardo de Vera de dónde iban los dineros que tenían que haber llegado a Asturias. Ni siquiera voy a meterme en esto. Ya voy solamente a las decisiones políticas. Y por eso yo, el Partido Popular, al que represento, tenemos muy poca fe en el liderazgo del señor Barbón en este asunto, como no la tuvimos en ninguno de los anteriores, porque nos lo ha demostrado. Cuando uno llega, pues tiene un crédito. Oiga, el señor Barbón hubiera traído todo lo que dijo, pero ¿dónde está? ¿Cuándo protestamos con el vial de Jove? Recuerdo, vuelvo a repetir, está la hemeroteca de no hace tanto. No se preocupen que este dinero no va a salir de Asturias. Salió de Asturias y hemos hecho un seguimiento de esa misma partida. Esa misma partida acaba. Y saben ustedes dónde acaba, ¿verdad? Pues claro, es que una detrás de otra. Y sin estación. Valladolid tiene estación. Vitoria va a tener estación. Ya estaba el presupuesto de la estación de Vitoria. ¿Y la de Gijón? Somos la última prioridad para el gobierno de España y el señor Barbón, por lo menos al Partido Popular, ya no nos engaña. Fernando. Bueno, es que oye uno unas cosas. Es decir, el grave problema que tenemos aquí en relación al pasado o al presente en términos comparativos es el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez es lo único malo que hay. Y además luego decimos, es que no hay en el escenario histórico situación similar por 7 votos, por 7 por 70. Voy a ponerle un ejemplo. Este nivel no, Fernando. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando la investidura del año 96, cuando hay una situación parecida que depende de una negociación con los partidos catalanes y vascos para que el señor Aznar sea presidente, se cedió el 40% de los impuestos del IVA y del IRPF. 40%, con capacidad normativa para las comunidades, a Cataluña y al resto de España. Se quitaron los gobernadores civiles. ¿Se imaginan ustedes una decisión de esta naturaleza hoy? Se quitó a la Guardia Civil del Cataluña, del País Vasco y después de Navarra, que culminó el escenario muchos años después. Se les transfirieron las prisiones a Cataluña, en el Pacto del Majestic.
Se hizo un nuevo sistema de financiación. Se quitó el IVA a las autopistas catalanas. Pero ¿es comparable en términos políticos una decisión como aquella comparable con una negociación para aprobar una ley? Aquello sí fue un cambio, pero radical, y una concesión, y no tenga usted miedo de que realmente la prensa y la opinión pública favorable a los conservadores en España consideran que fue una traición, que fue una concesión infame a los separatistas o a los nacionalistas. No, era por el bien de España. Cuando en momentos anteriores, en una negociación para ceder el 15% del IRPF y del IVA, se consideró que España se rompía. Bueno, es lo que vuelven a decir. Así que no hay ningún ejemplo histórico que se pueda poner en cuando alguien necesita votos para una investidura inmensamente mayor en concesiones políticas, en cambios estructurales del país. La ley de puertos, de interés general del Estado, que se hizo en aquel momento, que además cambió la fusión portuaria en Asturias. Fue la primera ley que aprobó el gobierno de Aznar. Y afectó directamente a Asturias, a la fusión portuaria, que hubiera sido una economía de escala para Asturias. Pero ¿para qué vamos a hablar en términos de estructura de Estado y de consolidación del Estado español si realmente cuando las necesidades políticas nos llevan a donde nos llevan? Lo que no quiero decir es que esto sea perfecto, pero aquello, señor mío, se las trajo. Bien. Y de aquellos barros de estos lodos. Yo voy a decir mucha brevedad. Con cierta brevedad, por favor, sí que estamos ya a punto de llegar al final. No, porque es una manera inconsciente, pero sí, el señor Fernando Lastra, que representa al Partido Socialista, solo habla hace 30 años, porque de ahora no quiere hablar. Es indefendible lo actual, y vivimos en el ahora, Fernando. Vivimos en el ahora. Es mejor no tener memoria para considerar que estamos viviendo en un agravio. El ahora es heredero de aquello. Al gobierno de Sánchez. Por algo será. Pedro, bueno, simplemente independientemente de dónde venimos, aquí, porque si sacamos todo, no vamos a decir que lo quiso traer, es que pero está aquí, estamos ya está, para el hoy, y del del pasado podíamos hablar años, pero en el actual, claro, el gobierno actual, Asturias solo cuenta para que se rían de nosotros como si nos puente a la cara y por tuit. Y esto es lo que tenemos. Y si no cambia el gobierno actual, será lo que seguimos teniendo. Sara. Pues la verdad, señor Lastra, no estamos aquí para que nos cuente las bondades del Partido Socialista, porque bueno, eso sería para otro programa. Pero lo que se plantea aquí, que son alianzas, un momento, por favor, que son alianzas no y sé son si se dio planes. cuenta, pero yo estaba hablando del Partido Popular. Bueno, lo mismo, Partido Socialista, que no Partido muy Popular, que fue mi primera frase, que se están pasando la pelota de unos a otros. Por tanto, lo que aquí se plantea que son alianzas, que son planes y lo que sea, lo que se plantea es una manera de prolongar eso indefinidamente los asuntos pendientes. Y de una reunión de políticos pues no va a salir una solución en el momento. Lo único que va a salir pues será un calendario, una agenda, lo que sea, pero no soluciones. Por tanto, lo que tiene que tener el Partido Socialista, que es el que gobierna, que es el responsable en estos momentos, pues es voluntad política, que no es lo que tiene. Y nosotros lo pedimos, los asturianos, y en este caso Vox le exigimos que el Partido Socialista levante la condena que estamos sufriendo todos los asturianos. Jorge. Que nos impuso una sentencia del y Partido otra vez, Popular. y dale con Partido Popular y Partido Socialista, por Dios, señor Lastra. Pero ustedes fue la prolongación del peaje. Pero lo ¿quién llamo gobierna? eufemísticamente sentencia. Sí, pero es que cree que voy a dejar de olvidarme Señor Lastra, olvidarme que esto está así por esa razón. ¿Quién gobierna aquí ahora mismo? Sí, el Partido Socialista. Ahora mismo pues habrá que resolver el problema. Resuélvelo. Hay que resolverlo juntos, pero es más jodido. Juntos, más otra vez. Bien. Juntos. Llevamos con un problema 25, Jorge. Sí, llevamos con un problema 25 años como consecuencia de una decisión terrible que tomó un gobierno del Partido Popular, y ahora lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas de Asturias es que entre todos lo resolvamos. Porque es lo que quieren, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tener la suficiente gallardía como para que nos pongamos de acuerdo por una vez y lo resolvamos. Muy bien, pues llegamos al final. Veremos qué ocurre a partir de hoy hasta la próxima semana, día 17, que es la convocatoria que tenemos sobre la mesa. Pedro de Rueda, Partido Popular, muchas gracias. Gracias a vosotros. Fernando Lastra, Partido Socialista, muchas gracias. Jorge Pardo, de Izquierda Unida, convocatoria, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sara Álvarez Rouco, Vox, Gracias. muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también.
Bueno, hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar con Fernando Argüelles, más conocido como Bankiastur, Fer también para todos nosotros, porque tiene unas cuantas cosas que contarnos. Fer es un activista por la salud mental, lleva mucho tiempo tratando de poner en la agenda social, en la agenda política, la salud mental, y es conocido, entre otras cosas, por la publicación de una serie de calendarios en los últimos años, cuya recaudación va destinada, él nos lo contará luego, a apoyar distintos recursos que tienen que ver con la salud mental. Bueno, pues ya está el calendario solidario por la salud mental del año 2026. Es verdad que igual fui un poco privilegiado, creo que el primero el primero que vende, el primero al que nos sumamos, son 5 euros, y creo que están además muy bien empleados. Es un calendario del año 2026, calendario solidario por la salud mental 2026. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. El primero, ¿no? El primero, sí, fue bueno, el pionero, vamos. No pensé que hoy íbamos a hablar de ello de todas formas, pero no pensé que los ibas a tener ya tan pronto. Yo tampoco, la verdad que se adelantaron una semana antes, fue Tucán Impresores SLL, y al final hicieron una semana antes de lo previsto, lo cual, bueno, muy bien, vamos. Bueno, estupendo. Por parte de esta empresa y de... Vale. Yo ya lo tengo, pero... Sí. Hoy todavía no están en los puntos de venta. No. Tienes que hacer la distribución, ¿no? Sí, repartiré estos días. Yo espero que para primeros del mes que viene, que ya esté todo ya en marcha. Poco a poco iré repartiéndolos, pero bueno, ya vale. irán Me decías que vas a tener este año, porque esto, claro, va creciendo. Sí. Va creciendo todos los años, ¿no? Con tu esfuerzo y la gente que te apoya en todo esto. Va creciendo. Vas a tener más de 100 puntos en Asturias, donde se puede colaborar. Suena feo lo de comprar, donde se puede colaborar contigo por la salud mental. Más de 100 puntos prácticamente en toda Asturias, ¿no? Sí, va a haber muchísimos puntos de Asturias a lo largo y ancho de esta tierra, pero claro, no va a ser en todos, pero bueno, va a haber... Bueno, todavía ya lo anunciaré en su momento, porque todavía lo tengo que cerrar y llevar y tal, pero... va a haber en Cagas de Narcea, va a haber para la zona de Oriente, no sé exactamente todavía dónde, creo que va a haber en Infiestu, pero bueno, que va a haber... Eso aparte de claro, Cuenques, Sisión, Ubieu, Noreña, Siero, Central, claro. Llanera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya nos irás contando, ¿no? Para saber exactamente dónde poder colaborar contigo con este calendario por la salud mental 2026, que bueno, cada año incluye alguna novedad, ¿no? Sí, cada año decidimos, o sea, estuve decidiendo 36 pueblos, son 6 de todos los que se tunearon de forma cómico. Hay 36 pueblos que se cogieron también un poco por zonas. En cada o sea, digamos, en cada folla hay zonas diferentes, o sea, hay pueblos que son, digamos, de la misma zona, ¿no? Un poco tal bueno, escogimos 36 al final, y jugando con la toponimia de la su... Bueno, por ejemplo, su nombre, ¿no? Xineru, ¿no? Sí, con la toponimia y el monstruo de Lugones. El monstruo de Lugones, Berrón y Cuenta Nueva. La Manjoya de la Corona. Sí. Riosa, Gran Reserva. Pues así dices 30 carteles de localidades asturianas. Sí, al final, 36 al final. Son 36, 6 por tal, y escogimos 36 de tantos con los que puedes jugar con la toponimia. Claro. De forma cómico. Otra de las novedades, un homenaje a la Casa de Papel. Sí, un poquitín lo de la Casa de Papel y tal, también un poquitín, aunque la Casa de Papel, la serie tuvo un éxito bastante grande en su día, ahora que ya no está tan de moda, ¿no? Pero bueno, un poquitín también la cosa de hacer un poquitín el rollo Robin Hood, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. También aparte de eso, y bueno. La contraportada. La contraportada y la de la Gala Solidaria. Vale, que es un cartel que tienes por ahí. Sí, que está... Vale, perfecto. Bueno, por resumir, hay que estar atentos. En próximas semanas conoceremos los puntos, más de 100 puntos para colaborar contigo con 5 euros por el calendario. Vale, ¿a qué vas a destinar los recursos que obtengas? Pues este año, diferencia de otros años que hice más de 21 acciones solidarias, este año voy a hacer menos, pero quiero que sea dar más cobertura a las asociaciones. Tengo todavía que cerrarlo porque todavía estoy pendiente de asociaciones, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Voy a colaborar con
con una que se llama Stop Ceguera para donar unas lentes intraoculares que están operando en países como Zambia, creo, y no sé, recuerdo que otro país donde no tienen acceso a la sanidad. Entonces, son unas lentes que después de operar de catarates pueden prevenir que puedas quedar ciego y poder curarte de la operación, ¿no? Entonces, eso voy a donar a esa asociación. También un aparato específico para medir la composición de cardiovascular y de la sangre y de la grasa y el tipo de grasa que se tiene en una asociación que se llama Botón de Cáncer Infantil, un aparato específico también. Y bueno, luego también voy a donar a varias asociaciones material escolar, impresores, productos de primera necesidad en general. Y bueno, no obstante eso, todavía lo tengo que cerrar, estás cerrando. Pero este año, a diferencia de otros años, voy a anunciar todo lo que voy a donar con esa actitud. Mira, otra asociación, por ejemplo, que se llama PRAMP, una asociación que da cobertura y ayuda a personas en contextos de prostitución y necesiten... Están en Avilés. Están en Avilés, sí, están en Avilés y necesiten pues una ayuda ginecológica en muchas ocasiones urgente, que aunque tengan acceso a la sanidad pública no pueden esperar tanto. Entonces probablemente les pague esa atención en una clínica especializada, por ejemplo, ¿no? Y pues está todo un poco en el aire, pero esas 3 cosas, por ejemplo, ya están cerradas. Bueno, claro, cuentas con un equipo de gente que te está echando una mano en todo esto, ¿no? Si no, eso sería imposible. Esto lleva un logro colectivo. O sea, todo esto que se saque para adelante o se pueda sacar para adelante este año, si todo sale bien, al igual que años anteriores, y un logro colectivo. Esto llega gracias a muchísima gente, como todo lo que se consiga, vamos. Claro. Lo que sigue gracias al apoyo mutuo y a crear vínculos y crear redes sociales en cuanto a sociedad me refiero. Sí. Y construir desde los márgenes, que llegue el camino, vamos. Bueno, mañana día 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. Nosotros vamos a hablar de ello con los representantes políticos en la Junta General del Principado. ¿Qué significa para ti un día como el de mañana? Pues yo creo que la salud mental y es la base del nuestro bienestar. Y es la base porque va de la mano de la salud física. Y esto porque esta campaña, por ejemplo, pues tiene una lectura específica, que cada noción que hago no es solo el mitigar el sufrimiento y dar cobertura a personas vulnerables y desfavorecidas, por supuesto que sí. Y es también el entender de que no podemos nunca separar el sistema en el que vivimos desde lo social y desde lo económico, no podemos separarlo de los problemas de salud mental. Va totalmente de la mano. O sea, tiene una relación directa, y la salud mental también de la salud física. Y eso es imprescindible de entender. Y también imprescindible de entender, yo creo que desde digamos, las instituciones parlamentarias que se lo tomen en serio, que se dejen de postureo y que se tomen en serio la salud mental. Que aquí hay una retroalimentación de la psiquiatría con las farmacéuticas. Y aparte de los contextos sociales en los que vivimos, y que esto es una herida colectiva que tiene soluciones individuales. Y también una cosa muy importante que me parece es que tenemos que huir de ciertos mensajes, como por ejemplo de gente que tiene muchísimos seguidores, que hablen de una figura que se llama la persona vitamina. Y la persona vitamina, en mi opinión, es un mensaje que significa que si tú estás vulnerable e indefenso, un ser humano está vulnerable e indefenso, entrega un cheque en blanco a esa persona para que esté a su merced. Y eso es totalmente tóxico, porque habla de personas tóxicas y personas vitaminas, y eso es reduccionismo puro. Lo que hay que entender es que hay que generar empatía y solidaridad, sin juzgar, sin minimizar los problemas de nadie. Yo creo que hay un peligro muy grande ahí, porque lo que fomenta un individualismo atroz y una represión emocional tremenda, vamos. Claro. Y luego por no hablar ya de estos predicadores, ¿no? Que pseudo psicólogos que van fomentando la psicología positiva. Dicho de otra forma, ¿piensas que se frivoliza en exceso sobre la salud mental? Claro que sí. Sí, mucho. Y luego aparte eso tienen que ir de la mano por ya de entrada de la ciencia. Claro. De la ciencia. Ligado a lo de mañana, el Día de la Salud Mental, sabes que en Asturias hay un pacto por la salud mental que firman, además creo que un montón de entidades, representantes de la sociedad civil asturiana. ¿Te parece importante que se vayan dando estos pasos? Ya sabes que el próximo año posiblemente haya una ley
de salud mental en Asturias, ¿no? Claro que es importante, lo que pasa que si no se va a la raíz, por supuesto que es importante, y un avance, solo faltaba. Lo que yo creo es que hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema y entre otras cosas, pues dar cobertura en la sanidad pública a la salud mental. Y dar cobertura significa también dar cobertura con calidad laboral para los trabajadores de la misma. Aparte de dar una cobertura sana y luego de ahí un enfoque a la salud mental, yo creo que adecuado, como decía antes, no separar nunca el sistema socioeconómico de la salud mental, o sea, del deterioro de la salud mental. Tiene una clara influencia, ¿no? Claro, totalmente. Tiene una clara influencia. Sí, va totalmente de la mano, en muchos aspectos, muchos contextos. Bien, bueno, calendario ya en marcha. Sí. Vemos un cartel que, si me lo acercas, lo veo yo también. Muchas gracias. Un cartel ya anunciando la Gala Solidaria por la Salud Mental, que va a ser el día 28 de noviembre. Va a estar presentado por nuestra compañera en esta casa, en RPA, Arantxa Nieto, con un montón de actuaciones que nos vas a contar, ¿no? No sé si ya todo cerrado, Fer, o ya en ello. Lo de la gala está ya todo cerrado. Quiero, por supuesto, agradecer inmensamente, al igual que el año pasado, a todas las actuaciones que altruistamente van a aportar su talento en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, que en este caso es Voodoo Grass. ¿Son de Sama? Efectivamente, son de Sama, son de Llangreu, son del mi concello. ¿Tienen un par de discos? Sí. Muy buenos, además. Muy bueno, efectivamente. Sí. Luego, Silbidos, Gemidos y Barrenidos. Sí, Silbidos y Gemidos también. Sí, Barrenidos. También los conocemos, Barrenidos. Barrenidos y un chaval que toca con ellos también el cajón y demás, con muchísimo talento también, igual que Silvio y Gema. Luego está Mapi Quintana, que bueno, evidentemente también lleva una cantante de muchísimo renombre en Asturias. Claro. En facetas como el jazz también, hace muchas más cosas. Efectivamente, eso es. Mapi Quintana, sí. Y luego tenemos, aparte de la música, comedia improvisada, a cargo de la compañía Trivilorio Impro, que lleva una especie de teatro improvisado donde el guión lo escribe el público. Y a raíz de ahí se hace una serie de historias, normalmente en tono de comedia, y bueno, y es muy, muy entretenido. Qué bien. Y ya te digo, al igual que el año pasado, este año, quiero hacer un inciso, no somos conscientes del talento que tenemos en Asturias, en tanto en la música como en el teatro, en este caso, bueno, en literatura, en todo, ¿no? Tenemos muchísimo talento y es importantísimo mirar por ello. Mirar por ello en general, por todo lo que tenemos aquí, porque y es mucho y muy bueno. Claro que sí. Y la cultura que hay que mirar por ella. Y luego, por supuesto, agradecer también a Arantxa Nieto, grandísima comunicadora, que otro año más va a volver a presentar la Gala Solidaria. Bien, Arantxa dice que sí a todo, ¿no? Sí. Cuando toca presentar siempre colabora, ¿no? Sí, la verdad que, fenomenal. Y un verdadero placer que haya también profesionales como ella, como tú, como tantísima gente que da dignidad a esta profesión que es el periodismo. Bueno, pues gracias por el elogio. Sí. Gala Solidaria en Mieres. En Mieres. Repites en Mieres. Decir también que tanto el calendario como el cartel está hecho por Óscar de Planeta Hunter, que es un auténtico artista, como se puede comprobar del diseño, y el que diseñó tanto el calendario como el cartel, ¿no? Como el cartel, sí. Guapo, sí. Y también eso, muy agradecido también, porque como digo, desde muchos sitios esto ya sería imposible sacarlo para adelante. Estoy en un grupo colectivo, pero desde muchos lados, desde todo esto, desde los puntos de venta, desde la gente que lo compra, la gente que me ayuda a repartirlo, bueno, un largo etcétera, vamos. Qué guapo el cartel, ¿no? Qué simbólico, ¿no? Claro, el significado y que tiene... Las flores, la tirita... Sí. No, está muy bien. Además, da un mensaje ahí muy... Vamos, es una verdadero arte, vamos. Desde luego. Bueno, en torno a la gala, el año pasado colaborabas con la asociación Abrazos Verdes. Sí. Este año vuelves a colaborar. Este año, efectivamente, organizó la gala asunto y en favor de Abrazos Verdes. También. Y va a ser, al igual que el año pasado, para prorrogar un recurso que se logró el año pasado, que para dar más infraestructura, si cabe, a
a una atención que tiene varios proyectos, que está todos los jueves en la Casa de la Cultura de Mieres, en un local cedido por dicho ayuntamiento, y ahora creo, si todo va bien, que los sábados también por la mañana va a haber otro proyecto. Hay varios proyectos donde se atiende a personas que tienen crisis autolíticas, a seres queridos en general, familiares, pareja, amistades de las personas que están sufriendo, a personas con intentos de suicidio, bueno, un largo etcétera. También hay, por ejemplo, adolescentes, depende de... Hay muchos perfiles, muchos proyectos, eso lo informaría todo a Brazos Verdes en el proyecto, en el Cuidarte, que es el que ahora mismo tienen en Mieres. Estuvieron aquí hace tiempo, tendremos que volver a llamar a las amigas de Abrazos Verdes para que pasen por aquí. Y ya te digo, este año la idea es prorrogar el recurso y darle más cobertura si cabe. Vale, ya se puede comprar la entrada, ¿no? Eso, si no me equivoco. Eso, el código QR en el cartel. Y luego hay 4 puntos de venta físicos, que ya en Sisión, en la librería La Revoltosa, en Ubieu, en la librería El Matedero 1, en Samadí Angreu, la peluquería Morán, y en Mieres, la librería La Yocura. Las entradas físicas, que este año son a 12 euros. Vale. Y a través del código QR, entiendo, para participar en esa fila cero. También aparte en la fila cero. Lo que sí es importante comprar y participar. Sí, por logística, colaborar. Que si alguien quiere colaborar y no puede ir a la gala, que vaya a la fila cero. No que compre la entrada y luego no vaya, porque por logística es mejor que lo haga de esa manera a ser posible. Vale. Si puede ser. Bueno, lo recordaremos también porque queda todavía más de un mes. Para esta gala solidaria por la salud mental en Mieres. ¿Nos queda alguna cosa más que comentar, no? Bueno, agradecer también ¿cómo se llama? Al Ayuntamiento de Mieres por la facilidad burocrática que nos pusieron el año pasado y luego también decir que tengo alguna presentación de los calendarios, que todavía tengo que cerrar alguna. Por ejemplo, tengo una en el Mazucu, que lleva un local de sesión, sobre la soledad no deseada, donde voy a contar con la psicóloga Paula Marín y con Alba de Abrazos Verdes. Vale. ¿Qué día? El 14 de noviembre, viernes. Y luego en el Huesperón, la asociación vecinal, el Huesperón de Pénjamo, de Yangreu, voy a tener otra charla junto con un profesor Héctor Navarro y el psicólogo José Mamigó sobre el acoso escolar. Sobre un podcast que tuve la ocasión yo de hacer en Radio Crash con ellos y presentar el podcast y demás. ¿Qué día va a ser lo del Huesperón? Lo del Huesperón va a ser el 20 de noviembre. 20 de noviembre, vale. Bueno, pues recordaremos también esa y va a haber más, lo que pasa es que todavía lo tengo que cerrar, va a haber más presentaciones. Vale, perfecto, pues ya como haces siempre, nos irás contando. Claro, yo te presentaba como activista, llevas mucho tiempo en el activismo por la salud mental. Es fundamental tu trabajo, pero no eres el único. No, para nada. Se suma cada vez más gente a este activismo por la salud mental. Fer, ¿cómo lo ves tú? Eso lo veo muy bien, todo vamos bienvenido. Todo lo que sea aportar siempre es bienvenido. Y todo lo que sea el debatir, el poner diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, tiene que ser desde un enfoque de retroalimentación, de alimentarse, de aprender, de crecer. Siempre y cuando se fomente eso, la idea y la intención de crecer, de construir. Eso ya es importantísimo. Y sobre todo yo creo que desde los márgenes, porque al final la salud mental es para todas las personas. Todas las personas. ¿Estás notando? Porque no recuerdo cuándo fue la primera vez que contactamos contigo. Fue hace años, estábamos en Langreo, fue con la edición de uno de los calendarios, no sé si en la primera... La primera o segunda igual, sí. Claro, ya ha pasado un montón de tiempo. Claro. En ese tiempo, ¿ves cómo ese activismo se incrementa? Sí, yo veo que cada vez se habla más de salud mental. Lo que pasa es que yo creo que hay que dar una lectura correcta, desde la pluralidad, una lectura correcta de eso, que yo lo que decía antes. Sí. Y siempre también desde un enfoque biocéntrico, una perspectiva biocéntrica, porque no estamos solos en el planeta, eso es también muy importante. O sea, no... Es decir, la raza y especie humana no está sola en el planeta, eso es también muy importante, de ahí ese enfoque, ¿no? Y que bueno, que cuando mejor iba ya a nuestros semejantes, mejor nos va a ir a nosotros. Es decir, hay que, por ejemplo, intentar desaprender y exterminar sentimientos que nos pudren, como por ejemplo la envidia.
Es decir, y eso está muy interiorizado socialmente. Y eso hay que intentar desaprender esto, hay que intentar pues tener claro una serie de cosas para poder empezar a avanzar, ¿no? Para poder... Y luego también que no tenemos por qué estar constantemente consumiendo dopamina. El primer paso es entender nuestra naturaleza, que somos seres biopsicosociales. Claro. Eso ya es clave, ¿no? Partiendo de una serie de bases, de estructura, pues ya cuando creo que podemos empezar a construir. Y bajo mi punto de vista, con conciencia de clase, que ya el camino. Y sin juzgar, que decías antes, ¿no? Decías sin juzgar, ¿no? Entender que hay muchas realidades y que cada persona tiene un enfoque de ver las cosas y somos subjetivos, por eso somos sujetos, ¿no? Entonces hay que... El lenguaje importa, ¿eh? Eso, esto, sí, claro. importa muchísimo. Siempre es importante de ahí el... Claro que sí. Necesario. Bueno, pues llegamos al final. Recordamos que ya en breve, cuestión de días, se podrá colaborar con el calendario solidario por la salud mental del año 2026. Que hay más de 100 puntos de colaboración en Asturias. Sí. Que te pueden seguir por redes sociales porque es donde normalmente pones todo. Lo que más uso es Instagram, que lleva Astur, que es el seudónimo que uso para esto. Sí. Bueno, también uso el Facebook, que es mi nombre, Fernando Bello García. TikTok a veces, a lo mejor algún vídeo, pero bueno, lo que más uso es Instagram. Vale, pues ahí te pueden encontrar, podréis encontrar los puntos en los que colaborar con Bankiastur sobre esta campaña del 26, el calendario del 26, y recordamos que el 28 de noviembre, junto a Brazos Verdes, tenemos la Gala Solidaria por la Salud Mental en Mieres, con pues actuaciones musicales y de teatro y con más cosas que seguramente irán saliendo. 28, 7:30 de la tarde, 28 del 11 del 2025. Y que previamente, el 14, estarás presentando... En el Yar el Mazuku. Va a ser la primera presentación. Yar el Mazuku. Y también el 7 y 8 de noviembre, quería aprovechar para decir que Abrazos Verdes organiza unas jornadas. 7 y 8 de noviembre, vale. 7 y 8 de noviembre. Ya bueno, ya está puesto todo en redes de ellos y tal. Vale, perfecto. Pues lo tenemos en cuenta también. Muy Fer, bien. muchas gracias una vez más por a estar ti con nosotros. Y a vosotros en general. Gracias. Venga, Buen día. Buen día. Hoy cerramos Asturias al Día, cerramos el recorrido en este jueves, conociendo detalles de una de estas iniciativas que merece mucho la pena. Se llama Camino Escena Norte, lleva desarrollándose ya unas cuantas semanas. Todavía queda tiempo, hasta el día 26, y básicamente esto, Camino Escena Norte, es un intercambio de artes escénicas que se celebra, como digo, hasta finales de este mes de octubre en Asturias, Galicia, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja. Y para hablarnos de este tema está con nosotros Luis Alija, que es el presidente de Escena Asturias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, lleváis ya un tiempín, ¿no?, con la edición de este año, la edición que tenemos sobre la mesa, ¿no? Llevamos desde mediados de septiembre, estamos en la 7ª edición, 7 años de un proyecto cultural que ha ido creciendo con los años, porque al principio solo éramos Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y ahora tenemos a Navarra y a La Rioja, que se ha incorporado este año con nosotros. Es un proyecto monumental y te diría que único en España. En la base es el intercambio, sí, correcto, de artes escénicas. Correcto, pero... sí. Es la base y por lo que surge, que es la necesidad. Tú piensas que hay un problema en España, un déficit, que es que en los últimos 20, 30 años el salir de tu propia comunidad como compañía, como creador, como creadora, es muy difícil. Por lo tanto, lo que buscamos las compañías, las empresas, los creadores y creadoras es el cómo salir. Y esto hace 7, 8 años surge de una idea. Y de repente decimos, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Ya que con nuestros gobiernos está siendo un poco complicado. ¿Por qué no hacemos un proyecto común, las 4 asociaciones de empresas, y se lo presentamos a nuestros gobiernos de diferentes ideologías políticas a ver si les interesa? Y cuajó. Y de repente tenemos un proyecto... Claro, llegasteis con el dossier. Llegamos con el dossier. Solo poner la firma, el sello, ¿no? El dossier, el sello, llegamos con la infraestructura y a los gobiernos les interesó y quisieron hacer un proyecto común. De hecho, sabemos que hay proyectos que han surgido durante estos años pensando en nuestro proyecto. Qué bien. Bueno, hay una cosa que me gusta que has dicho, que es
nos juntamos 4 asociaciones de empresas porque sois compañías profesionales de teatro. Correcto. Pero sois empresa. Correcto. Bueno, y tenemos los mismos deberes y los mismos derechos que cualquier otra empresa. Quiero decir, a nosotros se nos trata con la ley de contratos del sector público igual que una empresa de la construcción, con todas pues nuestras vaya lío, diferencias. ¿no? Sí. Pues vaya lío. Sí, la verdad es que eso ha generado muchas complicaciones en los últimos años y, de hecho, gracias a las asociaciones de empresas o incluso a la Federación de Empresas a nivel nacional, FAETEDA, conseguimos luchar para que se tenga en cuenta nuestra diversidad y nuestras diferencias. Claro, porque como hablamos de empresas, también hablamos de economía. Correcto. Tenéis trabajadores, trabajadoras. Tenemos impuestos, tenéis impuestos, tenemos seguridad social, contribuís prevención de riesgos, tenemos todo lo que te puedas imaginar y más, igual que cualquier empresa, igual que cualquier trabajador y trabajadora, e igual que cualquier sector. Y lo que pasa también, esta unión, este camino escena norte, aparte de todo este intercambio y que de repente pueda haber 60 funciones en 60 localidades diferentes de todo este norte de España y ese intercambio, también aprendemos los unos de los otros. Estoy convencido de que cosas que hemos propuesto para los presupuestos del Principado de Asturias durante estos años, que nosotros somos muy propositivos, lo hemos aprendido de Galicia, lo hemos aprendido de Cantabria, lo hemos aprendido del País Vasco y seguro que ellos han aprendido también de nosotros. Claro que sí. Bueno, pues octava edición, séptima edición, con 18 espectáculos. Correcto, 18 espectáculos. Se hace una selección que lo hacemos de una manera muy transparente con jurados de diferentes comunidades que eligen a las otras comunidades. Se selecciona un primer listado de espectáculos, 6 por comunidad, que son los espectáculos recomendados por Camino Escena Norte, y luego de esos 6 salen 3 de cada comunidad que giran y van por las diferentes comunidades. Bueno, porque entiendo que hay cierta limitación. Lógicamente. Cierta limitación, ¿no? Sí. Que sea manejable, además. Sí, a ver, estamos hablando de un proyecto muy ambicioso. Al final estamos generando un proyecto de intercambio. 60 funciones no es algo obviamente barato y es un programa que tiene más de 14 agentes financiadores. Tenemos patrocinios, tenemos ayudas, tenemos recursos que vamos generando año tras año. Y lo que intentamos con todo eso es que se pueda llegar al máximo número de actividades posibles y no solo exhibición, también lo que llamamos el itinerario expandido, que es que se puedan dar talleres, que se pueda conocer, que el público pueda conocer al sector e incluso intercambio entre las propias compañías. Qué bien, qué guapo, ¿no? Sí. Es motivador, esto es muy fácil de vender, ¿verdad? Sí, qué bien, es todo bueno. Claro que sí, claro que sí. Como debe ser el resto de las cosas, ¿no? Bueno, el caso es que en esta edición, si no me equivoco, están visitando 10 compañías, distintos escenarios asturianos, porque claro, esto aquí en Asturias además se desarrolla en unos cuantos sitios, ¿no? Correcto, tenemos actuaciones por muchísimas localidades. Vamos tanto a las grandes urbes, como pueden ser Gijón o Oviedo, pero también vamos a lo rural, como puede ser Corbera, Candás. Y la verdad también hay que destacar que no solo hacemos las programaciones, sino hacemos colaboraciones con diferentes festivales. En este caso, por ejemplo, hemos tenido este año la colaboración con Rincones y Recovecos y se está teniendo en estos momentos la colaboración con Danzas y Son a través de la compañía Les Silhouette, que participa dentro de las actividades que tiene la propia Danzas y Son. Bueno, ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis visto de otras comunidades aquí en Asturias? ¿Cómo han sido esos espectáculos? Pues mira, hemos tenido a las cántabras, aquí me puedo equivocar, entiéndeme, son muchas Vale, informaciones. sí. Hemos tenido a las cántabras, a Ábrego y a Anabel 10 Producciones, si no me equivoco. También han venido compañías de La Rioja, Led Silhouette, por ejemplo. Pero aparte de las compañías que han venido, a mí me gusta destacar lo que sacamos fuera. Porque siempre digo que sin este programa, durante estos 7 años, habría al menos 100 funciones de artes escénicas asturianas que no habrían tenido lugar fuera de Asturias. Y gracias a este programa se han tenido. Y esas compañías que han salido han tenido la oportunidad de vender sus espectáculos fuera y sacar más funciones. Y este año tenemos 3 espectáculos que son maravillosos los 3. Y os recomiendo, si no los habéis visto, que los veáis en Asturias cuando estén aquí, Postales Rotas, que fue el premio Jovellanos del año pasado de Zigzag Danza, un espectáculo de danza que habla sobre la emigración. Tenemos Zozobra de La Roca Producciones, uno de los espectáculos de calle más valorados de los últimos
últimos años y que habla un poco de la situación actual de España. Es muy interesante. Alberto Rodríguez, Roca Suárez en escena, les recomiendo que lo vean. Y luego tenemos una de las grandes novedades del último año y medio, que es Hamlet de Guayomini Producciones, que ha sido premiado recientemente en el Festival de Almagro con un premio internacional. ¿Sabes qué nos pasó con esta compañía? ¿Con cuál? Con Guayomini. ¿Qué os pasó? Que recibieron el premio de sábado en Almagro y de lunes estaban aquí en el programa. Qué bueno, ¿no? Pues sabes que una de las cosas es que representan el domingo. Sí, lo sé. Representaron el domingo, cogieron la furgo. Oye, pero llegáis. Sí, llegaron. Pasamos en grande con ellos. Claro que sí, son encantadores. Y ahora, mira, si no me equivoco, están yendo ahora mismo a La Rioja porque actúan en Arnedo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que estas compañías recibáis este tipo de premios, ¿no? Cuando se reconozca el trabajo que se hace. Claro, y sobre todo yo creo que en Asturias las artes escénicas, por Camino Escena Norte y por el trabajo de cada una y cada uno de los creadores, estamos rompiendo esa frontera, ese Huerna que tanto nos cuesta salir de allí, ¿verdad? Uy, qué tema. Y entonces, claro, creo que ahora mismo, más que nunca, no solo tenemos que apoyar programas como Camino Escena Norte, sino ver qué podemos hacer más. Igual tenemos que soñar y decir, igual que se va a China, a Shanghái, con las artes plásticas, ¿por qué no nos vamos a Latinoamérica con las artes escénicas? Así, un brindis al sol, ¿qué hago? Bueno, eso es que ya seguramente habéis hecho esta reflexión. Muchas veces, claro. Sí. Que ya estáis pensando en cómo seguir con Camino Escena Norte por otros caminos. Claro. Mencionas el de Latinoamérica, ¿no? Pero claro, sí, por supuesto. ¿No habéis tocado techo con esto? ¿Con Camino Escena Norte? Sí. Hombre, yo creo que Camino Escena Norte cada año hacemos una reflexión muy importante en el sentido que es un proyecto que ha crecido mucho. Tú piensas que empezamos en 2018, 2019, ahora no me sé exactamente el año exacto, y éramos 4 comunidades, hace 2 ediciones se añadió Navarra y ahora se añade La Rioja, la infraestructura, claro, va soportando cada vez más y más espectáculos y se tienen que encontrar nuevas vías de financiación si se quiere crecer, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es primero un poco de pausa, seguir desarrollando, que siga siendo un programa tan premiado, tan destacado, y poco a poco pues el Camino de Santiago, que al final surge por el Camino de Santiago, no nos olvidemos esta vía que tenemos, pues podemos llegar a Francia y a Portugal. Porque hay muchos caminos, ¿no? Hay muchos caminos del camino, ¿no? Claro, sin duda. Al final lo importante es llegar a Santiago, ¿no? Exactamente. En este caso creo que además muy bien, porque también un proyecto como este, que como dices, mueve tantas cosas, mueve tanta gente, tanto espectadores como participantes, como teatreros, como actores y como actrices, Luis, bueno, pues va generando sinergias, vais aprendiendo, de un año salen cosas que se podrán aplicar al siguiente. Correcto. Siempre tratando de mejorar, ¿no? Correcto, y no solo eso, sino que yo estoy convencido de que durante estos 7 años hay compañías de las diferentes comunidades que se han conocido y han hecho proyectos en común que si no existiera Camino Escena Norte no habrían surgido. Proyectos que a lo mejor ahora vemos semillitas, que son pequeñas producciones, o festivales que pueden ir surgiendo con el tiempo. Hay dramaturgos y compañías que se han conocido, hay técnicos de iluminación que han conocido a compañías, hay actores y actrices que han conocido a otras compañías y están trabajando, hay directores y directoras que están yendo a otras comunidades. Creo que por ahora solo vemos las semillas empezar a crecer, pero el árbol puede ser muy grande. Claro, semillas en un huerto, el teatro en general, sí. Que por lo que vemos aquí en el programa, crece bien. Sí. Es decir, que claro, seguro que tenéis un montón de problemas como compañías profesionales que sois, como empresas que sois, ¿no? Pero es decir, se ven frutos. Pues sí. Se ven frutos ya. Yo creo que, por hablar de Asturias, porque el norte es muy diverso y obviamente si jugamos a compararnos con Galicia y País Vasco tendríamos muchas cosas que hablar. En algunas cosas. Quiero decir, podríamos hablar de la televisión y de la radio, que seguro que también tendríais muchas que comentar. No obstante, Asturias, yo creo que hasta 2018 tuvo un terreno bastante complicado en las artes escénicas, no lo vamos a negar, porque hubo una parálisis bastante importante, y desde 2018, pasando la
con la pandemia y la actualidad, las artes escénicas han tenido un mayor apoyo, que todavía reclamamos más sin lugar a dudas, y eso ha hecho que las artes escénicas crezcan y que alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático salgan y tengan más posibilidades de adentrarse al sector, y que compañías que llevan toda la vida de repente hagan producciones que antes no se atrevían a hacer porque, bueno, al final producir cultura, al igual que otro tipo de actividades empresariales, es un riesgo y te juegas que te pueda salir mal, como en todo en la vida. Sí. Y ahora mismo creo que estamos teniendo un nivel de calidad muy alto en Asturias. Bueno, pues eso es importante porque, mira, también nos pasó con Rincones y Recovecos. Una de las personas que vino a hablarnos del proyecto fue era una alumna de la escuela de la ESAD de aquí de Gijón, en producción, y alucinamos cómo nos contó las cosas. Qué bien. Claro, porque ahora mismo estamos empezando a tener vías de acceso. Yo soy un egresado de la ESAD en 2012, 2013, ya no me acuerdo de los años, me hago cada vez más mayor. Y creo que ahora mismo hay mucho más acceso, siendo muy complicado, por supuesto, el acceso, y yo soy consciente de lo que había anteriormente. Mismamente, Camino Escena Norte tiene un proyecto con las ESADs de Asturias, de País Vasco y de Galicia, que se llama ESADs en Camino, y que permite generar sinergias de colaboración entre el sector empresarial con la enseñanza arreglada. Eso es maravilloso y es súper complicado. Y creo que si cada vez se desarrolla más eso, pues esos alumnos tendrán un acceso mejor al sector. Eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Bueno, yo creo que lo estáis haciendo. Por aquí pasa mucha gente por el programa y vamos, lo comprobamos. Lo que no tengo tan claro es... quiero decir, a veces pensamos que el teatro es, vamos al teatro, vamos a ver una función, qué risa, qué bien lo pasamos, pero hasta luego. Generáis valor añadido, generáis cultura. Mira, a esto que dices, sacando temas de actualidad, ¿vale? Enlazando con Camino Escena Norte. Hoy ha salido la noticia, no sé si la habéis visto, que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Cultura van a empezar a realizar acciones en común para ver cómo se puede aplicar la cultura al sector de la salud. Yo cuando estudié gestión cultural hace bastantes años, tuve un profesor de economía, Víctor Fernández Blanco, que ya nos dejó y que era un economista de aquí de la Universidad de Oviedo, que nos hablaba de un estudio, creo que era italiano, que decía que por cada euro invertido en cultura se ahorraban 4 en salud. Quiero decir, habría que estudiarlo y habría que verlo, porque en ese sentido la cultura, por supuesto, genera un valor. Pero aparte de todo eso, y yo creo que si llegamos al público, generamos una comunidad, un espacio de debate, un espacio de crítica y un espacio de encuentro, que muchas veces en el individuo que estamos hoy en día en el streaming se pierde. Claro. Y ya es importante que vayas al teatro y que te rías, ¿no? Y que luego vayas a tu casa o donde te dé la gana. Que a veces tengo la tendencia a ponerme intenso. Claro. Y hay que decir, no, pues vaya reflexión. Vaya, bueno, no, y a veces puedes desconectar, por supuesto. Hay que desconectar, es más, eso debería ser obligatorio casi. La cultura la consumimos cada uno como nos apetece, por supuesto. Claro que sí. Bueno, nos quedan por delante de Camino Escena Norte hasta el 26 de este mes de octubre. Correcto, nos queda Camino Escena Norte hasta el 26. Pero lo que más me interesaría decir es que si empezáis a ver Camino Escena Norte, no dejéis de ir a las funciones de las compañías de aquí. Quiero decir, que os haga decir, esto ha venido de Cantabria, de La Rioja, de País Vasco. Os voy a ver a esas compañías, por ejemplo, recomendadas de Asturias, que a lo mejor actúan en Grao, que a lo mejor actúan en Avilés, que a lo mejor actúan en Gijón, o en muchos entornos rurales que al final nosotros lo que más trabajamos y lo que más nos gusta es llegar a todas esas zonas que normalmente no tienen tanto acceso a la cultura posible. Claro. De todas formas, hay un público fiel. Sí, no, yo sí lo creo. Hay en Asturias, ¿no? Yo sí lo creo. Siempre, ¿sabes lo que pasa? Siempre exigimos mucho al público, en plan, no llegamos al público, el público de repente es menos del que esperábamos. Yo ahora mismo, porque yo voy mucho al teatro, yo voy mucho a la danza, voy mucho a las artes escénicas, cada vez veo más público y creo que si hacemos un gran esfuerzo en comunicarlo bien, incluso ese público joven que es el soñado por todo el mundo, esa renovación de público, también llegamos a ellos. Desde luego que sí. Bueno, recomendando las compañías asturianas que al margen de Escena Norte pues tienen su propio calendario por distintas localidades, pues hay oportunidad de ver buen teatro también, ¿no? Porque a veces no enriquece el ver
a compañías de otros sitios. Hombre, no solo enriquece, sino que te hace pensar, o sea, como creador, yo te digo que cada vez que veo un espectáculo digo, ostras, ¿cómo han hecho esto? Voy a averiguarlo y digo, porque al final aprendemos tanto de los cursos y los talleres como de ver y decir, ese plano secuencia en el cine, ¿cómo lo puedo aplicar en mi película? Pues en teatro es lo mismo. ¿Cómo hizo ese truco de magia tal compañía? ¿Cómo hizo Producciones Maestras, que también está en el circuito para hacer esa mera curiosidad? ¿Cómo hizo Ábrego con su producción para hacer solo con un monólogo tantas cosas? ¿Cómo hizo, por ejemplo, el Perro Azul Teatro sus producciones? Todo eso lo aprendemos y nos hace llevar y nos hace mejorar. Claro. ¿Qué me dices de los textos? Porque, bueno, hay adaptaciones de Sí. clásicos o de clásicos modernos o de textos de actualidad. ¿Hay creación en cuanto a los textos? Pues mira, eso yo sí que creo que hay creación en cuanto a los textos. Lo que pasa que, bueno, las compañías al final muchas veces se deben a la posibilidad de la programación y nos encontramos en un momento que seguramente los textos clásicos sean mucho más representados que los textos contemporáneos, como suele pasar también en la música clásica. Sí. Al final hay X autores que se representan el 80% de los conciertos y otro 20% que a lo mejor es creación contemporánea. Digo las cifras al azar. No obstante, lo que yo conozco del territorio asturiano es que tenemos mucho creador y creadora, dramaturgo y dramaturga, que va generando José Busto, Mayra Fernández, Laura Iglesias, Diego Lombardía, que va a estrenar en el Matadero en Jovellanos. Es que Matadero es la obra, por ejemplo, te hablo de obras asturianas. Mismamente, a nivel de creación, y pensando en Camino Escena Norte, Zozobra es un texto de creación colectiva, contemporánea, que ha estado Maxi Rodríguez, Pep Vila y los propios Roca y Alberto Rodríguez. Yo creo que ahora mismo tenemos un nivel de apuesta por la creación contemporánea importante. Mismamente, el premio Jovellanos que se acaba de estrenar, Memoria de la Nisal, es texto contemporáneo. O sea que sí, la respuesta es sí a lo que me has preguntado. Bien, disculpa claro que me he liado. No, porque pusiste buenos ejemplos para... Sí, porque me pongo a pensar y encuentro, sí. Es claramente sí por esto, porque hay un montón de piezas potentes por ahí. O sea que, qué bien, qué bueno esto, ¿no? Sí. No sé si me vas a decir lo mismo del circuito tantas veces demandado. Existe un circuito en Asturias, porque antes recomendamos que no perdamos de vista lo que hacen las compañías. Te la tienes preparada la entrevista, ¿eh? Sí. Pero claro, es que es una de... ¿Te acuerdas de aquello de la crisis permanente del teatro? Sí. Que se decía mucho a finales de los 70, los 80. Sí, es un discurso que hay sobre la mesa, sí. Claro, lo del circuito también da de sí, ¿no? A ver, el circuito, si nos ponemos en bases y para nuestros oyentes, espectadores, espectadoras, para que quede claro, hasta 2018 había un circuito de artes escénicas en el Principado de Asturias. Llega la ley de contratos del sector público y por una mala aplicación del gobierno del Principado que había en ese momento, del uso de contratos menores y la contratación y ciertas normativas que había en la ley de contratos del sector público, ese circuito se cerró. Se creó un programa de subvenciones para ayuntamientos para la programación local, no funcionó, eso también se cerró, llegó la pandemia y surge un programa. Surge Asturias Cultura en Rede, que es un programa que no solo es de artes escénicas, que es de todo el tipo de representación artística y que es un programa que apuesta por llevar la cultura a toda Asturias, la cultura asturiana. Bien, por lo tanto, como programa, es un programa que hay que aplaudir. Pero claro, no es una red de teatros, que eso es lo que demandamos desde el sector de las artes escénicas. Y una red de teatros es algo que organiza y coordina las programaciones en común de los espacios escénicos en condiciones, no polideportivos o espacios extraños como puedes actuar en Asturias Cultura en Rede, sino todos esos espacios que existen en Asturias y que se están creando cada año. Cada año estamos viendo estos últimos años la apertura de un teatro en Asturias. Eso hay que coordinarlo para que haya una programación en común y unas líneas de trabajo en común y de dignificación de la profesión, tanto de la creación de las compañías y creadores y creadoras como de los técnicos de cultura, que también tienen que estar defendidos. Y por eso, desde hace años en Escena Asturias, defendemos la creación de esa red de teatros en condiciones y que permita también acceder a compañías de fuera. Porque muchas veces nos pasa en Asturias que como esas compañías de fuera no pueden entrar a una red que sí que existen en otras comunidades, nosotros nos vemos denostados a la hora de ir fuera. Claro. No obstante, esa red
se acaba de comentar hace menos de 2 semanas por la consejera de Cultura que la van a sacar ya con la Agencia de Cultura Asturiana y demás. Nosotros llevamos esperándola varios años, esperamos que definitivamente este año ya en presupuestos salga para 2026. Bueno, que saldrá. Bueno, veremos, ¿no? Esperemos. Veremos. Porque efectivamente no tiene nada de malo actuar en un polideportivo, ¿no? Por supuesto que puede ser hasta un reto, ¿no? Por supuesto puede que ser no. hasta un reto. De hecho, yo vi grandes obras, recuerdo una, no recuerdo el título, pero sí la acompañé, que era Teatro Oris, hace muchísimos años, en un poli que fue impresionante. Impresionante. ¿Sería Mahabharata o No, Marasade? era un diálogo, 2 actores, Roberto y Carmen Gloria, si no me equivoco, años 80, un somier como instrumento principal, una cárcel, una obra con mucho contenido de lo que relacionada con la memoria histórica en aquel momento. No se hablaba así de memoria histórica como ahora, pero y la vi en el Poli de la Viana. Está muy bien recordar. Muchas veces no recordamos todo lo que se ha hecho en Asturias. Sí, está muy bien. Claro y hay que recordarlo y mencionarlo. Sí. A lo que iba, quiero decir que pienso que el programa Cultura en Rede está muy bien, efectivamente, no solo para teatro, porque también hay música, hay otra serie de expresiones, ¿no? Y que permite que las puedas ver en cualquier lado. Claro, y tiene que tener una lógica, y la tiene, que es el acceso a la cultura de toda la ciudadanía de Asturias. Pero eso es un tipo de programa. Lo que nosotros demandamos es eso que ya existía, que era una red en condiciones de esos espacios escénicos, que se aplique y se crea, sobre todo porque si no, los recursos se van a pervertir, sobre todo de los municipios. Y luego, a lo que me preguntabas, ¿se puede actuar en un polideportivo? Por supuesto, pero hay que dar condiciones dignas. Claro. Quiero decir, el actor, la actriz, tienen que tener dónde cambiarse. Si no tienes material técnico, no lo tiene por qué poner la compañía, lo debería asumir el ayuntamiento. Y hay que tener una dignificación para que se puedan llevar los espectáculos en condiciones, sea donde actúes, porque actuar se puede actuar en cualquier lado. Perfecto. Bueno, Luis, quedamos emplazados para que vengas más veces, para que vengas en otro momento. Por supuesto. Creo que va a ser posible que podamos hacer más cosas. Yo creo que podemos colaborar. Escena Asturias da la mano a la radiotelevisión pública del Principado de Asturias para que siempre se difunda no solo el teatro, sino la danza, el circo, la magia, todas las artes escénicas. Y yo creo que cuanto más hablemos, más debatamos, más mejoraremos. Mejores conclusiones tendremos, ¿no? Seguro que sí. Luis Alija, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mucha suerte. Pendientes de lo que queda de Camino Escena Norte hasta finales de este mes de octubre. Un placer charlar contigo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Y nos vamos. Muchas gracias también a todos ustedes. Mañana es viernes, estaremos en la Junta General del Principado. Feliz jueves. Hasta mañana. Saludos.